Honramos tu nombre. No somos nadie y tú nos has mirado y nos has buscado. Señor, no podemos hacer más que adorarte y adorarte y adorarte. Señor, y clamar a ti para que nunca se corte el fluir de tu Espíritu. Que tu Espíritu, Señor, nos llene cada instante. Gracias, Señor. Recibe nuestras ofrendas, pero sobre todo recibe nuestras vidas. Sabemos que no hay nada bueno en ellas, pero queremos que las recibas, Señor, de corazón. Que las recibas con sinceridad. Porque ya estamos entendiendo que sin Dios nada somos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si quieren pueden tomar su asiento. La verdad que estamos en un tiempo muy especial, con la sensación de que la mano de Dios está en nuestras espaldas todo el tiempo, y no solamente para empujarnos, porque gracias a Él ya empezamos a caminar, sino por sobre todo para respaldarnos y hacernos sentir que donde vamos, como Él le dijo a Josué, Él va con nosotros. ¿Cuántos sienten eso? Muchos de ustedes saben que tenemos una visión como iglesia que está basada en el llamamiento de Moisés, allí en el libro de Éxodo, ¿no? Y creo que frente a este tiempo de multiplicación al que estamos entrando, necesitamos prestar atención a ciertos aspectos de esa historia, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, y que predicamos hace unos domingos atrás. Es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos, decía el autor de Hebreos, y escuchar con atención lo que Dios determinó para nosotros como iglesia es clave en este tiempo. Así que quiero ir leyendo este pasaje, estos 2 capítulos, y comentar algunas cosas que me parece que son bien pertinentes para este tiempo que estamos viviendo. En esta historia de Moisés, que obviamente va mucho más allá de ser la historia que contiene la visión de la iglesia. Bueno, obviamente, por eso justamente es que nos identificamos tanto con esa historia, ¿no? Porque ahí está contenida la visión que Dios nos ha dado. Así que quiero leerles ahí a partir del versículo 1 del capítulo 3 de Éxodo. Va a ir apareciendo el texto en la pantalla, por si se pierde, no sé, quizás no tengamos la misma versión, pero si no, simplemente escuchen. Dice que cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro. Saben que esta historia que les voy a leer ahora sucede después de que él tuvo que huir de Egipto, ¿no? Porque, él se adelantó a los planes de Dios, terminó matando a un egipcio y se tuvo que ir. La cuestión es que terminó en el desierto, como 40 años ahí, y ahí conoció a la que llegó a ser su esposa y ahora cuidaba las ovejas de su suegro. Eso estaba haciendo en este momento de la historia. Dice que se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián.
llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el que llamaban el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Esta primera parte de la lectura podríamos decir que resume nuestra propia vida. Todos hemos venido quizás como Moisés, o en mayor grado o en menor grado, pero todos venimos en definitiva escapando de un pasado, de nuestro pasado. Algunos quizás, como el caso de Moisés en esta historia específicamente, nos encontrábamos en el medio del desierto, ¿no? Y un día llegamos al monte de Dios, ¿no? Llegamos a su encuentro, nos encontramos con Él. Y pensando en la historia de Moisés, yo creo que no es casualidad que Moisés llegara ahí. Yo creo que en el fondo él deseaba encontrarse con Dios. Ustedes saben que cuando era chico Moisés había sido rescatado de las aguas, se lo llevaron al palacio de Faraón, ahí creció, pero su mamá fue la que lo cuidaba y le enseñaba acerca de Dios, del Dios de los hebreos, y yo creo que ella le debe haber compartido a Moisés el porqué de su vida, de su existencia, ¿no? Así que creo que él sabía que tenía un propósito de parte de Dios. Por eso es que me animo a decir que Moisés buscaba encontrarse con Dios. Creo que esa es la razón por la cual hay una versión de la Biblia que dice que Moisés ese día fue más allá del desierto. Es decir, salió del área acostumbrada donde se solía llevar a pastar a las ovejas. Fue más allá. No era común que lleguen al monte de Sión cuidando las ovejas. Pero ese monte justamente lo conocían como el monte de Dios. Por algo le decían así. De hecho, había mucho pasto ahí y entonces llevaban a las ovejas a ese lugar. No, le decían monte de Dios porque era un monte que metía miedo. Era un monte donde generalmente las nubes estaban bajas, constantemente se escuchaban truenos, es decir, la gente no quería ir a ese lugar, pero Moisés sí. Creo que Moisés estaba buscando encontrarse con Dios y lo hizo, se encontró con Él. Pero la experiencia fuerte de Moisés no fue con lo que vio, ni siquiera la experiencia fuerte de Moisés fue con lo que sintió, sino que la experiencia fuerte de Moisés fue con lo que oyó. O sea, él le prestó mucha atención a las palabras de Dios, a lo que Dios estaba diciendo. Entonces, todos nosotros de alguna manera, como Moisés otra vez, ¿no? Creo que andábamos buscando de Dios. Y la mayoría de ustedes con los cuales hemos podido conversar, en algún momento nos terminan contando de que sí, algo de Dios estaban buscando. Son pocos los que dicen, la verdad que un día me encontré acá en la iglesia. No, la gran mayoría dicen, estuve buscando a Dios. Obviamente que muchos reconocen que buscaron a Dios en lugares equivocados, donde Dios no está, donde hay apariencia de Dios, pero Dios no va. Pero en definitiva, la verdad es que todos andábamos buscando de Dios porque hay una necesidad interna que nos dice que Dios debe estar en algún lado. Entonces, así es como nosotros llegamos aquí y como a Moisés, Dios nos llama la atención con algo que parece increíble, ¿no? Moisés dijo, es increíble. Él veía de las zarzas ardiendo todo el tiempo en el desierto. Es algo común y corriente. Por el calor, la zarza seca.
se encendía fuego, pero se quemaba instantáneamente. Saben lo que es una zarza, ¿no? Pero esta no. Entonces Moisés dijo, es increíble, lo que estaba viendo era increíble, probablemente como aquello increíble que nos trajo a nosotros a la casa de Dios. Probablemente alguno de ustedes llegó aquí porque era increíble pensar en una sanidad fuera de Dios. Quizá para alguno era increíble pensar que su matrimonio fuese restaurado. Quizá para alguno era increíble pensar que podía salir de un pozo financiero. Estamos acostumbrados aquí a ver cosas increíbles. Pero esas cosas increíbles, la Biblia las llama señales, obviamente suceden ¿para qué? Para que podamos tener ese encuentro con Dios. Esas cosas increíbles hacen que nos acerquemos a Dios. Y el texto dice que cuando Dios vio que Moisés se acercaba, lo llamó. Entonces, esa frase me hace pensar, ¿y si Moisés no se hubiese acercado? ¿Dios no lo hubiese llamado? Quizá no. Quedará ahí para que le preguntemos al Señor cuando estemos con Él, ¿no? La cuestión es que lo mismo sucede con nosotros, otra vez. Cuando nos acercamos a Él, entonces Él nos llama. Entonces viene su llamado, y cuando viene el llamado, también viene la demanda de santidad. ¿Sí? Viene la demanda de santidad. Dios le dijo a Moisés, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Claro, es que uno se termina convirtiendo en aquello que toca. Uno se convierte en aquello que tiene cerca. Así que cuando estás tocando lo malo, cuando estás cerca de lo malo, ¿cómo termina siendo? Termina siendo malo. Pero cuando estás cerca de lo santo, termina siendo santo. Y es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, sácate las sandalias porque es lo que te está separando hoy por hoy de la santidad. Permití que tu cuerpo, que tu vida entera toque mi santidad para que vos también seas santo. Esa es una lección que Dios nos está dando a nosotros mismos para que de una vez por todas quitemos del medio aquello que obstruye el contacto con lo santo de Dios para que también nosotros lleguemos a ser santos. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Cuántos entienden esto? ¿Amén? Así que Moisés y nosotros tenemos que quitar todo aquello que impida la entrada de la pureza a nuestra vida. Entonces Dios se presentó y le dijo a Moisés que él era el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y quiénes eran estos? Pues estos eran los que habían recibido la promesa de que un día Dios llevaría a todo su pueblo a una tierra nueva. La habían recibido ya hacía casi 700 años. Pero Dios estaba presentando así para que Moisés sepa que Dios no olvida las promesas y que es el mismo Dios que se le estaba apareciendo ahora. Claro, llegó el miedo. Como creo que también a nosotros en algún momento nos debe haber pasado, ¿no? O quizá nos está pasando justo ahora. Justo cuando Dios lanza sus desafíos sobre la iglesia, nos llenamos de miedo, ¿no? Y es cuando más nos parecemos a Moisés. Ahora se lo voy a mostrar. Pero llegó el miedo. Y aquí comienza una conversación, como les decía hace un rato, a la que tenemos que prestar atención. Y especialmente hoy. Pero quiero remarcar esto, que la conversación se da en un entorno de temor, porque Moisés tuvo miedo. Y las respuestas de Moisés a Dios fueron en ese contexto, un contexto de temor. Sigo leyendo, versículo 7. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. ¿Quién la había visto? Dios. ¿La habría visto Moisés? He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. ¿Los habrá oído Moisés? Estoy al tanto de sus sufrimientos. ¿Estaría al tanto Moisés? Personalmente yo creo que no. Por eso, dice Dios, he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa.
¿Quién es el que había descendido al rescate? ¿Quién los sacaría de Egipto? ¿Quién los llevaría a una tierra fértil? ¿Quién? ¿Están ahí? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Quién haría eso? Dios lo haría. No nos equivoquemos, el libertador de Israel no es Moisés. El libertador de Israel es Dios. Amén. Y el libertador de Neuquén es Dios. No somos nosotros, es Dios. Entonces Dios le sigue hablando y dice, esa tierra es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Moisés nunca la había visto, Dios ya estaba ahí. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, le dice Dios, el clamor de los israelitas me ha llegado. ¿A dónde llegó el clamor? A Dios. Y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. ¿Quién había visto el abuso? Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Y entonces viene la gran pregunta, pero ¿cómo no era Dios el que lo iba a hacer? ¿Cómo es que ahora dice Moisés, tú vas a sacar a Egipto? Claro. Muchas veces nos sucede esto mismo. Como nosotros solemos ser el centro de nuestro propio mundo, nunca escuchamos la primera parte de las cosas que Dios dice. No prestamos atención cuando es Dios el que dice, yo los voy a sacar. Y que cuando Él por segunda vez dice, vas a ir a sacarlos, lo único que está haciendo Dios en ese momento es invitarnos a subirnos a su carro. Pero el que lo hace, ¿quién es? ¿Quién es? Dios es el que salva a tu amigo, Dios es el que salva a tu familiar, Dios es el que salva a tu vecindario, Dios es el que salva a Argentina. No somos nosotros, es Él el que escuchó el clamor de tu vecino. No fuiste vos el que dijo, Señor, mira, escucha cómo se están matando a palo mis vecinos, por favor hace algo. ¿A vos te parece que fuiste el primero en escuchar los gritos? ¿No te parece que Dios los escuchó primero? Y fue Él el que apuntó tu oreja hacia la casa del vecino para que te enteres. ¿Quién va a salvar a tu vecino? ¿Quién va a salvar a tu familiar? Dios lo va a hacer. Versículo 11. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti, que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, Dios le contestó, yo soy el que soy. O me gusta más una traducción para esta frase en este contexto que dice, yo soy el que era. Es decir, el mismo que liberó a tus padres es el que está ahora acá. El mismo. El mismo que sanó a lo mejor tu vida, a lo mejor a un amigo, a un familiar, es el mismo que ahora está haciéndote escuchar los gritos de tu vecina o haciéndote sufrir el dolor de tus parientes. Es el mismo. No es otro Dios. El Dios que sanó unos cuantos aquí en la campaña de marzo, es el mismo Dios que ahora te está diciendo, voy a salvar a tu vecino en esta próxima campaña. ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo Dios. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy es el que me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios.
Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche, la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no nos dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Además, haré que los egipcios los miren con agrado, les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con esto vestirán a sus hijos e hijas, así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Capítulo 4. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? ¿A cuántos les resulta conocida esa pregunta? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, dijo Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés: ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo, y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés: si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen y te escuchan aún después de estas 2 señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. ¿Por qué tenía tanto miedo Moisés? ¿Será que le perseguía su pasado? En general, todos nuestros miedos provienen del pasado. Cualquier temor del que ustedes quieran mencionarme, seguramente es un temor a una manifestación de algo que alguna vez pasó en el pasado. Versículo 11. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés. Y hasta acá vamos a leer nada más. Ustedes pueden seguir leyendo si quieren después la historia, ¿no? Pero todo esto que estamos leyendo es por una sola cosa. Es porque el tiempo había llegado. El tiempo había llegado para Moisés. El tiempo había llegado para el pueblo. Era el momento del cumplimiento de la promesa. Ese era un día como los muchos que Moisés podría haber conocido. Era un día cualquiera. Pero es que es así. En un día cualquiera es cuando Dios se te aparece y te convoca. Un día cualquiera.
No sé si hay alguno entre nosotros aquí a quien Dios le dio oportunidad de prepararse y de decirle, bueno, Señor, ahora sí, ya acomodé todos mis asuntos, ahora te voy a servir. Me parece que no, porque a todos nos pasa que un día cualquiera, en un momento cualquiera, Dios se nos aparece y dice, ahora es el momento, es ahora cuando te quiero. Con Jetro, Moisés había encontrado una vida segura, porque bueno, gracias a Jetro que le dio asilo en su casa cuando él venía huyendo de Egipto 40 años atrás, había encontrado la libertad, entre otras cosas que encontró en la casa de Jetro, ¿no? Pero básicamente encontró la libertad de su enemigo. El enemigo no lo pudo perseguir ahí en la casa de Jetro y estuvo seguro. Y además ahí sin duda que ese sacerdote de Madián, le había instruido en el camino de Dios. Y a Moisés seguramente que le recordó muchas cosas que su madre, cuando todavía vivía en el palacio, le debe haber enseñado. Así que Moisés estaba listo, su preparación teológica se había completado, había aprendido todo lo que necesitaba saber acerca de Dios. Por otro lado, la vocación de pastor que había adquirido en el desierto, porque él no era pastor, él no venía de ser pastor en Egipto. Al contrario, le habían enseñado a ser hombre de guerra, es para lo que se entrenaba a los príncipes en la casa de Faraón. Pero él tuvo que aprender. Y esa vocación de pastor que nació ahí en la casa de Jetro, evidentemente le había enseñado la paciencia, ¿no? Paciencia de la cual tenía que tener mucha por el pueblo que le estaba a punto de tocar, ¿no? A conducir ahora. Aprendió a ser paciente. Además, la vida solitaria del pastor le había dado mucho tiempo para meditar, para reflexionar, lo cual es absolutamente necesario en alguien que va a ponerse al frente de un pueblo que va a ser liberado. Por otro lado, en su preparación, él había llegado a conocer íntimamente el desierto. 40 años de ir y venir con las ovejas de un lado para otro. Él se sabía absolutamente todo lo que había en ese territorio. Sin darse cuenta, la preparación teórica de Moisés había terminado. Por eso es que Dios dijo, ya está, es el tiempo, es ahora cuando te necesito. Ahora te estoy convocando para ir a ponerte delante del pueblo que yo voy a liberar. Le dijo Dios. ¿Por qué comparto esta palabra? Porque para nosotros también llegó el tiempo. Para nosotros como iglesia también llegó el tiempo. Creo que estamos en la misma condición. Hace años que venimos leyendo esta historia. Esta visión como iglesia la recibimos en el 2006. Sigue siendo lo que va delante nuestro y lo que nos motiva en el ejercicio de cualquier ministerio, de los que hemos tenido, los que tenemos y los que tendremos. ¿Sí? Es la visión. Así que estamos suficientemente entrenados y entiendo de parte de Dios que Dios dice, ahora es el tiempo, ahora es el tiempo. Nuestra preparación también llegó a un punto donde lo que sigue es poner en práctica, es servir, es ir al mundo. Claro, en las excusas de Moisés, nosotros también nos encontramos con nuestras propias excusas, ¿no es cierto? Porque así como Moisés, yo también me pregunto, ¿y quién soy yo, Señor, para esta obra? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú en todo caso? Y si me preguntan con quién estuve, ¿qué le voy a decir? No me van a creer. Yo no sé hablar en público, me da vergüenza, no sé qué decir. Y si me hacen una pregunta difícil, ¿se dan cuenta cuánto nos parecemos a Moisés? Pero para Moisés llegó su tiempo y para nosotros también. La historia que les acabo de leer termina diciendo que Dios se enojó con Moisés. Yo espero de corazón que no se enoje con nosotros. Por tanta excusa y por tanto argumento. Porque si Dios viene a buscarte, si Dios te dice ahora es el momento, ahora es tu tiempo, ¿quién tiene la razón? ¿Vos o tus excusas? Nadie contesta. Vuelvo a preguntar, ¿quién tiene la razón? ¿Dios o tus excusas? Dios tiene razón. Mira al que tenés al lado y decirle, Dios tiene razón. Si te está llamando, decile al que tenés al lado, si te está llamando, por algo es. Decile al del otro lado, si te está llamando, por algo es.
La verdad que, claro, uno mira a Moisés y tenía un sentido de autosuficiencia increíble, pero a pesar de su sentido de autosuficiencia o de insuficiencia, no sé bien qué, pero se confunden las dos cosas, ¿quién podía haber estado mejor preparado que Moisés, no? Moisés conocía el idioma egipcio, conocía la cultura, conocía las creencias, conocía aún a los líderes de Egipto. Moisés era nieto adoptivo del faraón. Moisés podía encontrar cualquier sitio en el palacio sin necesitar un guía oficial. Moisés además conocía íntimamente el desierto y todos los pueblos de la zona. Moisés había tomado un curso teológico especial con un sacerdote que lo había preparado. Dios lo había preparado bien sin que Moisés se diera cuenta, y lo mismo estamos experimentando nosotros. Lo mismo. Nosotros conocemos el mundo que nos rodea. Tenemos parientes en ese mundo. Nos movemos con facilidad en ese mundo. Hemos conocido el desierto y aquí, como iglesia, hemos sido preparados. Este es nuestro tiempo. Pero Moisés tenía una cosa más que aprender. Lo que tenía que aprender es que Dios es soberano y que sería Él, no Moisés, el que libraría al pueblo del poder egipcio, y quizás eso sea también nuestra propia traba. Moisés lo tuvo que aprender, quizás tengamos que aprenderlo o reconocerlo nosotros, que no es con nuestras fuerzas, no somos nosotros, no es nuestra sabiduría, no es nuestro conocimiento, aunque hemos sido preparados y quizás no lo sabemos, pero no somos nosotros. Dios le estaba diciendo en ese momento: no tenés que preocuparte tanto, Moisés, estoy contigo. No importa quién sos vos, lo que importa es quién soy yo. Y yo voy a sacar a mi pueblo. Yo voy a estar contigo. Y me quedé pensando en esa frase porque cuando Dios le dice: yo estaré contigo y esta será la señal. Nunca había entendido esa frase de esa manera. Y empecé a imaginarme una escena, no sé si es cierta, claro, probablemente sea un simple invento mío, ¿no? Espero que no sea una herejía, pero me dio la sensación de que todo el tiempo que Moisés hablaba con Faraón, estaba teniendo una imagen de Dios delante de él. Se lo voy a preguntar a Moisés cuando lo vea. No sé por qué se ríen, porque yo me voy a sentar enfrente de Moisés. A mi izquierda estará el apóstol Pablo y a la derecha estará Pedro. ¿Alguno quiere comer conmigo? Se lo voy a preguntar porque yo creo, Dios le dijo: mirá, la señal de que estuve contigo es, no sé, es tal cosa. Dios había hablado con Josué también en su momento. ¿Quién fue el que rendió? ¿Josué o Gedeón? No, ese fue otro. Jacob, muy bien, exactamente. Se me están confundiendo las historias. Gracias, Anselmo. Dios había hablado con Jacob y él tuvo una marca evidente de que Dios había hablado con él. ¿Sí? Y el resto de su vida estaba bien claro de que Dios se había encontrado con él. Ahora, ¿cuál era la marca de que Dios se había encontrado con Moisés? Dios le dijo: mi presencia irá contigo y esa va a ser la señal. Entonces tengo la sensación de que mientras Moisés iba hacia Egipto, mientras Moisés cada día caminaba desde la casa de sus parientes hasta el palacio de Faraón, él estaba viendo a Dios. La presencia de Dios era la señal. Dios no le falló, la señal no descansaba y no descansa hoy tampoco sobre demostraciones externas. La señal de Dios descansa en la presencia de Él con nosotros. Amén. De la misma manera que Dios convocó a Moisés en aquel tiempo, hoy nos está convocando a nosotros. Tenemos la misma promesa que tuvo Moisés. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y si logramos caminar cada día con una visión de Jesús delante nuestro, seremos imparables. Amén.
Pero el que libera no soy yo. El que libera es Dios. Yo creo que llegó el tiempo de liberar al pueblo. Creo que estamos justo frente a las puertas de una gran liberación del pueblo que nos rodea. Y en ese pueblo está mi familiar, en ese pueblo está mi amigo, en ese pueblo está mi compañero de trabajo, en ese pueblo está mi compañero de estudio, está mi vecino. Creo que es así. ¿Me están entendiendo? Creo que llegó el tiempo. Termino enfatizando 3 cosas. La primera de ellas, creo firmemente que Dios nos ha preparado. Dios nos ha preparado. Cuando uno se mira a sí mismo, uno tiene la sensación de que siempre falta un montón. Pero la verdad, mirando la historia de la iglesia, yo quiero declarar esta noche que Dios ya nos ha preparado. ¿Amén? ¿Cuántos toman esa palabra? Dios nos ha preparado. La segunda cosa que quiero recalcar, es que Él es el que va a liberar. Él es el que va a liberar. Por eso es que Él va con nosotros. Él no te está mandando simplemente a que vayas a predicar a tu familiar o a tu amigo. No es que simplemente te dice, anda, acá te espero cuando me traigas la cosecha. No. Su presencia es una señal. Y Él va con nosotros porque Él va a ejecutar la liberación. Amén. Él lo va a hacer. Cuando vas a la casa de tu amigo o de tu familiar, en realidad no es que vas vos y le decís, Señor, por favor acompáñame que tengo mucho miedo. No es así, es al revés. Es Él el que va y vos lo estás acompañando. ¿Cuántos pueden entender la diferencia? ¿Sí? ¿La entienden la diferencia? Es Dios. Y cuando vos sentís en tu corazón, tengo que llevarlo en la invitación de la campaña a fulanito de tal, esa invitación es la voz de Dios diciéndote, ¿me acompañas? Porque voy yo. ¿Me llevas el papelito? ¿Me llevas el folleto? Es lo único que Dios te pide. Sos como el que lleva el maletín de Dios, ¿viste? ¿Vieron esos embajadores, no? Que siempre tienen a alguien al lado que les lleva el maletín. Vos solamente acompañás al Señor, el que libera es Él. Y la tercera cosa que te quiero decir, le pido a los músicos que vayan subiendo. Esta tercera cosa, entiendo que es palabra de Dios para nosotros en este tiempo. Y está contenido ahí, en la misma historia. Y es el texto que aparece entre los versículos 20 y 21. Creo que esta palabra es específicamente para este tiempo, el que inauguramos hoy. Y creo que se va a cumplir a partir de que la soltemos aquí entre nosotros. Dice el versículo 20, levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Me llamó la atención, porque podría decir los heriré con espada, con lanza, con arco, con flecha, con piedras, con granizo, con fuego. No, dice los heriré con milagros. Los heriré con milagros. Cuando leí esta frase cerré los ojos y me imaginé, ¿no? Que en vez de cayendo lanzas sobre el enemigo, cayendo milagros. Y el enemigo que no sabe qué hacer, porque el enemigo espera algunas armas de Dios, pero Dios siempre lo termina confundiendo. Y yo creo que el Señor va a alargar tantos milagros entre nosotros que el enemigo se terminará confundiendo. Entonces, dice, al fin el faraón los dejará ir. Además, haré que los egipcios los miren con agrado, les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Resalto 3 cosas aquí. Primero, los milagros que Dios hará ante nosotros realmente van a herir al enemigo. Amén. ¿Lo pueden creer? ¿Pueden creer tanto como para que este fin de semana que viene este lugar se llene de gente necesitada recibiendo su milagro? ¿Lo pueden creer?
Segundo, el enemigo dejará ir al pueblo. Creo que algunos que hasta el momento no habían podido encontrar libertad, la van a encontrar en este tiempo. El enemigo dejará ir al pueblo. Es palabra de Dios, lo creo, y es para este tiempo. El enemigo dejará ir al pueblo. Y la tercera cosa, nadie saldrá con las manos vacías. Oh, nadie saldrá con las manos vacías. Nadie saldrá con las manos vacías. ¿Con qué creen ustedes que vivieron 40 años en el desierto? Sí que lo malgastaron, ¿no? Porque con lo que sacaron de ahí después hicieron una estatua de oro o de bronce, no sé qué era. Pero qué riqueza que traían encima, que no nos pase lo mismo. Entendamos la palabra de Dios. Dios dice que va a herir al enemigo con abundancia de milagros entre nosotros. Dice que va a sacar al pueblo y dice que nadie saldrá con las manos vacías. Yo lo creo. ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos pueden creer eso? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Jesús. Yo quisiera que esta noche terminemos orando con aquellos que están entendiendo que este es su tiempo. Aquellos que a pesar de los miedos y la abundancia de excusas, saben que ya no pueden pelear con Dios, saben que ya no tiene sentido discutir con Él porque Dios decidió que este sea el tiempo de la salvación a nuestro alrededor, que este es el tiempo de sus milagros, que este es el tiempo de la liberación, que este es el tiempo en que Él va a bajar para atender a las necesidades de la gente que nos rodea. Que este es el tiempo en que Dios va a salvar a aquellos que parecían insalvables. Este es el tiempo. Yo quiero llamar a aquellos que están entendiendo que este es su tiempo. Y con excusa y todo, aunque les pese, se animen a pasar aquí al frente para que podamos orar juntos y consagrar este tiempo. No será solamente esta semana. Esta semana será, como dijimos hoy, una semana de mucho esfuerzo. Habrá que trabajar, habrá que invitar, hay que hacer ayuno, hay que ir al chañar. Hay tantas cosas para hacer esta semana que es semana de campaña, pero el tiempo de Dios no se termina el domingo que viene, sino que recién empieza y tendremos semanas y semanas, meses y meses, años y años de ver decenas y centenas de personas pasar por aquí siendo liberadas por el poder del nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren venir conmigo aquí adelante para que terminemos orando juntos? Los que entienden que este es su tiempo y que este es el tiempo de la iglesia. Vengan, acompáñenme por favor. Acompáñenme por favor. Mientras estás viniendo, por favor recordá esta palabra. Te la voy a leer mientras siguen llegando. Y quiero que después en tu casa tomes la Biblia. Si la tenés en papel, la remarques. Si la tenés digitalizado, la podés remarcar también. Pero remarcá este texto. Levantaré mi mano y heriré a los egipcios. Eso significa que el Señor herirá espíritus inmundos, enfermedades, maldiciones. Las va a herir con todo tipo de milagros, dice, que realizaré entre ellos. Primera cosa, no te olvides, lo vamos a ver, el enemigo va a ser herido. Segundo, no te olvides, entonces al fin el faraón los dejará ir. Palabra de consuelo para aquellos que hace tiempo vienen orando, por amigos, por familiares sobre todo. Aferrate a esta palabra, decirle esta noche, decirle: Señor, yo creo esa palabra y yo declaro que este es el tiempo en que Faraón deja ir, y decir su nombre, mi familiar, mi pariente, mi amigo, lo que sea, lo deja ir. El diablo lo deja ir.
Y tercero, recordad esto, les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. En medio de una crisis que se anuncia y se repite minuto tras minuto en nuestro país, nosotros decimos que el pueblo de Dios no saldrá con las manos vacías. Se va a notar. Se va a notar. Yo creo que se notó mucho. Imagínense, Israel había sido esclavo de Egipto 400 años. Nunca durante 400 años tuvieron nada suyo. Nunca. Y de pronto todos los pueblos de la zona empezaron a ver que salían con carros llenos de riquezas. ¿Qué pasó? Se cumplió la palabra, simplemente. Solo eso. Se cumplió la palabra. Y muchos van a preguntar, ¿qué está pasando? De hecho, ya lo están haciendo. ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios? ¿Por qué en ellos la crisis no afecta a nadie? Yo creo esa palabra. La he visto una y otra vez. Levanta tus manos al cielo. Y lo primero que quiero que digas es esto: Señor, yo te creo, yo te creo, yo te creo, yo te creo. Si vos decís que llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó el tiempo. Y Señor, además de creerte, yo te obedezco. Decíselo, yo te obedezco. Y le pido al Espíritu Santo, decirlo conmigo, le pido al Espíritu Santo que ministre mi alma y que le haga entender que no soy yo, que es Dios el que va a predicar, es Dios el que va a pelear, es Dios el que va a liberar. Yo solo lo acompaño y bien de cerca. Te voy a obedecer, Señor. Te voy a obedecer, Señor. En esta noche declaramos, decilo, en esta noche declaro que el tiempo ha llegado, que el enemigo irá a causa de la abundancia de milagros. Yo declaro que el enemigo dejará ir al pueblo de Dios, soltará a mi familiar, soltará a mi amigo. Es más, ya le estoy dando la orden y lo hago en el nombre de Jesús. Vas a tener que soltar a mi compañero de trabajo, a mi compañero de estudio, a mi vecino, porque Dios lo dijo y Dios lo hace. Este es el tiempo. Y gracias, Señor, decirle, gracias, Señor, porque no saldré con las manos vacías. Dejo de lado mis excusas, mis argumentos. Si Dios dice que estoy listo, estoy listo. Y voy. Y voy a predicar. Y voy a orar por enfermos. Y voy a servir a Dios en lo que Él me diga. Y veré grandes milagros. Muchas señales de que Dios está con nosotros. Y de que Él decidió salvar mi barrio, mi ciudad, mi Argentina. Lo declaro en el nombre de Jesús. Si lo podés creer. Mirá, quiero que hagas una cosa. Esta semana, no sé cuántos de ustedes están siguiendo los devocionales. Esta semana hubo un día en la semana. No me pregunten qué día porque los voy escribiendo en tanda. Pero sé que esta semana ustedes tuvieron que visualizar gente salva. ¿Sí? ¿Lo hicieron? ¿Algunos de ustedes hicieron eso? Quiero que en esta noche hagan el mismo ejercicio. ¿Sí? Que cierren los ojos y empiecen a ver
a los que están siendo salvos por el Señor, los que están siendo tocados por Dios ahora mismo, porque Dios ya los está convocando. Quizá todavía no te animaste a llevarle el folleto, pero Dios ya está ahí, ya está golpeando su puerta. Empezá a visualizarlo, empezá a visualizarlo. Y si crees que Dios va a tocar sus vidas, levanta un fuerte aplauso al Señor, declarando de que Dios lo hará, de que Dios lo hará. Dios lo hará, Dios lo hará. Sí, Señor, Él lo dijo y Él lo hace. Él lo dijo y Él lo hace. Él lo dijo y Él lo hace.